Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las partes que componen una computadora de escritorio. Bueno, vamos a empezar diciendo los nombres de cada una de las partes. Este es el CPU, es el cerebro de la computadora. Después tenemos los periféricos que nos sirven para ingresar datos, que son el teclado, que ya vamos a ver en detalle, y el mouse, ¿sí? Que es con el que nos movemos adentro del monitor, con la pantalla, que es este aparato que tenemos acá. Bueno, lo primero que tienen que aprender es a encender la computadora. En este caso, cuando uno es una computadora de escritorio, una PC de escritorio, tenemos que encender dos de estos artefactos que les mostré recién. El CPU y el monitor, que se encienden de manera separada, ¿sí? En las notebooks, cuando nosotros encendemos la computadora, en las computadoras portátiles, solamente tocamos un botón. Pero en este caso, en este tipo de computadoras, tenemos que tocar dos botones. Uno que es este. El botón que tienen que encender en el CPU es este. ¿Sí? Tienen que buscar en el CPU que tengan en su casa o que tengan a disposición un botón que es en general cuadrado, pero adentro tiene esa imagen, un círculo atravesado por una línea horizontal o vertical. Este símbolo es un símbolo internacional para encender cualquier cosa eléctrica. Seguramente lo habrán visto en sus teléfonos celulares, seguramente, y en algún otro electrodoméstico o aparato electrónico que tengan en su casa. El segundo elemento que tienen que encender es el monitor, la pantalla, que tiene en la parte inferior derecha, casi siempre es en ese lugar, puede ser también en el medio o puede ser del otro lado, un botón que tiene el mismo icono, ¿sí? En este caso se ve, es muy chiquito, pero se llega a apreciar. Ahora lo vamos a ver en detalle. En este caso, acá van a ver en este monitor una serie de palabras, ¿sí? Que son los botones que ajustan la imagen del monitor. Pero el importante para encenderlo siempre es este icono, ¿sí? Es un icono que es un círculo con una raya vertical que lo atraviesa. Puede ser horizontal como veíamos en el CPU. Entonces, cuando se sientan en la computadora, lo que tienen que tocar primero es el botón de encendido del monitor y el botón de encendido del CPU. No importa el orden, puede ser primero uno y después el otro. No hay diferencia. La otra cosa importante es cómo ubicamos estos elementos. Este CPU está diseñado para poder poner encima de él la pantalla, pero también depende del espacio que tengamos o de la comodidad a la hora de usar la computadora. Hay gente que prefiere tener el monitor más alto o más bajo. Así que estos elementos, como son independientes, los puedo mover y tener el CPU a un costado del monitor. También puedo girar esta caja, ponerla vertical o ponerla en el otro sentido. ¿Sí? En general, los CPU ya traen unas patitas de apoyo que, según el fabricante, es como debe funcionar esta caja. Entonces, esta debería ponerse en horizontal. Es importante saber no solamente cómo funciona la computadora, sino cómo se conectan todas estas partes. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que desarmarlo o armarlo para transportarlo y pueden pensar que es una cosa muy difícil. En realidad es una cosa muy simple, también diseñada para que todo el mundo lo pueda hacer. Lo único que hay que es ser observador y tener algunos pequeños recaudos. Pero ahora vamos a ver que todo esto que está conectado a través de cables no es una cosa difícil y que cualquier persona lo puede hacer. En la parte posterior de la caja del CPU van a ver que hay un montón de entradas, ¿sí? De entradas de diferente tipo y color. Esos son códigos. Tanto el color de las entradas, ven que hay diferentes tipos de color, como formas, quiere decir que en cada uno de estos lugares va a entrar algo específico. Por ejemplo, esto es una entrada que tiene una forma redonda. Lo que vaya conectado acá, evidentemente no puede ir
en una conexión rectangular. Podemos ver en detalle los colores, ¿sí? Y las formas de cada una de estas entradas. Pero además hay más información. Acá chiquitito se ve la representación de un mouse. Y acá abajo la representación de un teclado. Van a ver que tienen otros colores y otros códigos o otros nombres. Por ejemplo, se ve el del micrófono, el del line in y line out. Junto a estos vemos otras entradas rectangulares de color azul y otras más de color negro. Y arriba la palabra USB. Estas entradas son entradas que ustedes ya conocen. Seguramente su teléfono tiene una entrada USB en el cargador que ustedes ponen en el enchufe de su casa. Y también van a ver acá en detalle que hay algunas conexiones que tienen una especie de pinches y otras que reciben esos pinches, ¿sí? Entonces lo que puedo conectar acá, evidentemente no lo puedo conectar acá. Bueno, ahora vamos a conectar el mouse. Acá tenemos un mouse que tiene un terminal que es este, ¿sí? Con esta forma y este color. Y tenemos otro mouse que tiene un cable también, pero que tiene otro tipo de conexión. En este caso es una conexión USB. Vamos a conectar primero este mouse, ¿sí? Por el color y la forma, el único lugar donde puede enchufarse es este. Lo único que hay que ver es cómo son las espías, el color nos va a decir dónde va y lo único que tenemos que hacer es hacer coincidir la espiga con los agujeritos. Queda conectado el mouse, ¿sí? Esta conexión es un poco antigua. Los mouse más modernos traen la otra conexión, cumple la misma función, pero en vez de conectarlo acá, porque evidentemente no entra, hay que conectarlo en alguno de los que dice USB. En este caso dice la palabra, tiene las letras USB, pero también, si llegan a ver, está el símbolo que parece un tridente y este es el símbolo del USB. Si ven este símbolo en algún lado, quiere decir que esto es este tipo de clavija. Y se puede colocar en cualquiera de estos, ¿sí? Va a funcionar en cualquiera. No es que está asignado uno al mouse y otro a otra cosa, ¿sí? Lo pueden conectar en cualquiera de estos. Bueno, nosotros vamos a conectar el original de esta computadora, porque lo que vamos a hacer es terminar de armarla. Color con color, clavija con clavija. Bueno, ahora vamos a conectar el monitor, que lo di vuelta, al CPU. Vean que en el monitor también tenemos una entrada redonda, una entrada tipo USB y otra entrada rectangular o parecido a un rectángulo con un color azul. Y el cable que conecta el monitor con el CPU es este, que tiene estos pinches que coinciden con esa forma y en esa posición. Entonces es fácil deducir que azul con azul y en la posición que marque el conector. Entonces esto va ahí. Y tiene unas perillas que se ajustan a los costados para que no se salga. ¿Por qué estas perillas de ajuste? Porque esto lo que transmite son datos. Para que no se corte la señal, esas fijaciones hacen que quede sujeto y que no se desprendan. En el CPU puede ser que no encuentren el mismo color. Y si encuentran un color parecido al azul, van a ver que los dos tienen espiga. Y esto no podría ir nunca conectado ahí. Entonces tenemos que buscar uno que sí acepte la misma cantidad de espigas y con la misma forma. En este caso es el negro. Se conecta y también se ajusta para evitar que haya algún falso contacto. Tanto el cable del mouse como el cable del monitor lo que llevan son datos, ¿sí? Hasta ahora no hemos visto la corriente eléctrica. Bueno, vamos a terminar de conectar el teclado al CPU. Como verán, este teclado tiene esta clavija que es de un color violeta y si vemos acá abajo
coincide en forma y en cantidad de clavijas con este conector. Lo único que tenemos que hacer es enchufarla ahí y queda conectado. Acuérdense que todo esto se hace sin tener conectada la computadora o el monitor al enchufe, sin electricidad. Por último, lo que vamos a hacer es enchufar tanto el monitor como el CPU al enchufe de la pared de casa. Este es el enchufe del monitor, el cable del monitor, perdón, que tiene una clavija de las que va a la pared, al enchufe de la pared, y tiene un transformador, y en el otro extremo, si vamos a buscar el otro extremo, en este caso, tiene una clavija redonda. La única clavija redonda que ustedes van a encontrar va a ser esta, ¿sí? Generalmente también dice 220 o 110 los watts de potencia que ocupe en este caso el monitor. De esta manera queda a través de este cable enchufado con esta clavija a la pared con energía eléctrica el monitor. Por último, para que se produzca la magia de todo esto, vamos a conectar el CPU a la corriente eléctrica. En general, la corriente eléctrica en los CPU tienen este tipo de entradas, ¿sí? Y el cable, obviamente la ficha correspondiente, la que va a la pared, que es un enchufe normal, reforzado, y la que se conecta en el CPU, que también, como las otras, tiene un color, en este caso el negro, y una forma determinada. Ven que es particular y entra solamente acá, no puede entrar en ningún otro lado. Con eso nuestra computadora quedaría conectada en su totalidad. El mouse, el teclado al CPU y el CPU con el monitor, y a su vez el monitor y el CPU a la corriente eléctrica de casa. Bueno, finalmente tenemos toda la computadora conectada. Lo único que nos resta es prenderla, encenderla. Acuérdense, siempre en estas computadoras son el monitor y el CPU lo que hay que prender. Antes de arrancarlas, también les quería decir, acá tienen dos entradas más. Estas son muy gráficas, tienen un dibujito de un micrófono y un dibujito de unos auriculares. Ahí conectamos esos periféricos. Y después tiene 4 puertos, estas conexiones se llaman puertos, USB. Fíjense que tiene el tridente arriba de cada uno, el simbolito de USB. En este caso tenemos conectada acá una placa para recibir Wi-Fi, un aparatito para recibir Wi-Fi. Y la lectora de DVD. Ya lo conectamos a la corriente eléctrica a través de esta zapatilla, y lo que vamos a hacer es encender el monitor en el botón de encendido, ¿sí? En este caso solamente posamos el dedo sobre eso y van a ver que en la pantalla solamente aparece un pequeño cartel ahí y no se ve nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el CPU, que es la computadora en sí, todavía no la arrancamos. Vamos al botón de power, encendido, lo apretamos y recién en este momento la computadora empieza su proceso de arranque, que dependiendo de la computadora demora más o demora menos. Ahí ya le envío información al monitor, aparece el nombre del fabricante del CPU y arranca el sistema operativo, en este caso el Windows. ¿Sí? Con esto ya damos por casi finalizado el tema de cómo está conectada la computadora y cómo tenemos que arrancarla. Por último, para apagar una computadora no utilizamos los botones de encendido, ¿sí? Sino que siempre se tiene que apagar a través del mouse, y en el monitor van a ver que hay unos espacios donde dice que se puede apagar la computadora, que es este mismo botón de encendido, un círculo con una barra que lo atraviesa. Entonces yo sé que eso es encender o apagar algo. Voy ahí, presiono, me aparecen 3 opciones: reiniciar, apagar o suspender. Toco en apagar porque lo que quiero es apagar la computadora, o sea, el CPU, y desde ahí apago el CPU. El monitor queda encendido, ¿sí? Y queda la luz de standby, esta pequeña luz encendida.
toco este botón y se apaga también el monitor. Así apagamos la compu. Gracias. Que estén bien, cuídense, quédense en casa.